algo que sabemos que ya no es lo habitual, y un poco de eso también vamos a hablar con Luciano Galup, que está presente acá en el estudio, y este aplauso es para usted. Hola Luciano, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muchas gracias por venir. Luciano Galup es consultor, es experto en comunicación política y en la relación entre Big Data y política, redes y política, Internet y la política. Publicó este libro en el año 2019, ¿correcto? Sí. Bueno, acá no sé. Igual lo tienen ustedes. Big Data y política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Un libro que yo leí cuando salió, libro prepandémico, acá lo tenemos en pantalla. Libro que recomiendo. Que te despierta muchísimas preguntas para empezar a pensar esta relación que nos afecta a todos y a todos nos atraviesa, porque todos los que nos están mirando tienen participación en redes sociales y todos los que nos están mirando o votaron en las elecciones pasadas o votarán en las próximas. Y lo primero que quiero preguntarte, primero, hola, gracias por venir. Un gusto, por favor. Bueno, me alegro. Presentamos juntos libro, ¿te acordás? Exactamente, de ahí te conozco. Claro. Fuimos juntos a... Bueno, La gente está muy sorprendida porque hay una persona de camisa en la pantalla de gelatina. Bien, bien. Alguien tenía que ponerse una camisa alguna vez. No me dieron... Alguien tenía que ponerse una camisa alguna vez. No me dieron dress code, así que vine. Me sirve este centro de que lo presentamos juntos porque yo el libro que estaba presentando era sobre el macrismo y es un libro que quedó muy viejo. ¿Cuánto cambió desde que publicaste este libro en 2019 hasta hoy, en virtud de la pandemia, de la cuarentena, digamos, de cómo nos volcamos a las pantallas de una forma muy drástica en los últimos 2 años? ¿Qué de esto, digamos, cambió en los últimos años? En principio se profundizó gran parte de lo que se charla ahí o se trabaja ahí porque se popularizó mucho más el uso de tecnología. A partir del encierro y de la necesidad de conectar con otros por otras vías, se bajó mucho la barrera de acceso a cuestiones tecnológicas, ya sea desde Zoom hasta el uso de redes sociales. Después obviamente cambiaron bastantes cosas porque las redes van evolucionando y aparecen nuevos espacios comunitarios y otros van perdiendo vigencia. Entonces las estrategias muchas veces van cambiando. Cuando ese libro salió, TikTok era un dato más a oír y hoy es un lugar en el cual gran parte de los productos culturales tienen una potencia mucho más importante que, te diría, por ejemplo, en Facebook, con lo cual esa dinámica del uso de las plataformas va evolucionando todo el tiempo. Pero te diría que el centro de lo que es el uso de redes y el vínculo de redes y política y el vínculo de Big Data y política no cambió mucho porque estamos hablando de comunidades digitales. Claro. Y las comunidades digitales son básicamente las mismas que van modificando la forma en la que se apropian de la tecnología, pero siguen funcionando como comunidad. Te tiro una premisa, no porque la compartas, sino como disparador para que empecemos a charlarlo. ¿Las redes democratizan el acceso a la palabra en cuanto a la discusión pública? Yo te diría que eso es una ficción. Porque dan la idea de que la democratizan y muchas veces eso genera frustración. ¿Por qué dan la idea y dónde está la frustración? Dan la idea porque muchas veces un usuario de redes cree que porque habla tiene acceso al ágora, a la discusión pública, y en realidad no es muy diferente a pararte en una plaza y gritar. Claro. Pero como que sentís que ya hice mi parte. Claro, ya hice mi Ya parte. me manifesté. Pasa que cuando vos te paras en una plaza y gritás, te das cuenta que no hay nadie del otro lado. Y cuando estás en las redes, no te das cuenta que te están escuchando los 5 que te siguen, los 20 que te siguen y los 20 que te escuchan todo el tiempo. Aunque tenga 1500 retweets. Si tenés 1500 retweets, no sos un usuario estándar. Son pocos los usuarios que tienen 1500 retweets o tienen 1500 faps. ¿Sí? ¿Son pocos? Sí, no son muchos. Mirá. O sea, en líneas generales es bastante bajo. Okay. Te diría que el 90% de los usuarios tiene niveles muy bajos de alcance. El 10% de los usuarios en estas redes de mundo pequeño son los que generan el contenido que se comparte. El resto, por eso esta idea de la democratización es medio... O sea, sigue estando concentrada la palabra. Sigue estando concentrada, con otras categorías, con otras autoridades para hablar. No es que se repite lo que históricamente se vio en medios tradicionales, pongámosle comillas a la idea de tradicionales, porque se habilitan a otras personas a tener esta idea de los influencers, de las personas que tienen peso en las redes, son nuevas voces, pero no necesariamente democratiza la palabra, hay nuevas jerarquías. Pero sigue habiendo jerarquías porque siempre va a haber jerarquías para tomar la palabra. Otra cosa que se suele decir, un enunciado parecido a que democratizan, es que las redes polarizan el debate político. ¿Cómo lo ves eso? Eso, en cierta medida, es cierto. Lo que pasa es que echarle la culpa a las redes es un tanto superficial. Es cierto porque las redes potencian
y los alcances, los contenidos que tienen más alcance son los contenidos polarizantes, sobre todo los que despiertan emociones, porque las redes funcionan en base, te diría, a emociones, pero porque los humanos funcionamos en base a emociones. Ahora, decir que las redes polarizan a la sociedad es no tener en cuenta que las sociedades se polarizan porque están enojadas, porque están frustradas, porque no les resuelven nada de todos los problemas que tienen. Entonces, ese enojo se traslada a redes. El problema que nosotros tenemos es que es muy difícil separar el análisis de redes del devenir del mundo, y el devenir del mundo desde que surgen las redes, que es 2008, 2009, 2010, viene en caos. O sea, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Claro, o sea, te diría, la popularización de Facebook, de Twitter, está hermanada con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos y con la caída con esa crisis económica mundial. ¿Pero está hermanada porque son contemporáneos o porque hay una relación de causalidad? Porque es casualidad. Es casualidad. Ah, o ok. sea, Sucedieron al mismo tiempo. Entonces, ok. Lo que pasó fue que explicar Trump por las redes sociales es mucho más fácil que explicar Trump porque había un montón de gente enojada porque había perdido su casa. Pero justo aparecieron las redes, entonces se genera como esa falacia. No, se entiende perfecto. Para tratar de poner un poco en contexto que sucede esa casualidad. Pero también en el análisis de redes nosotros tenemos que hasta el 2011, 2012 las redes venían a democratizar todo, dar vuelta a todo, Primavera Árabe, Podemos, éramos, estamos a un hashtag de hacer la revolución. Exacto. Y después viene Trump y viene Bolsonaro y entonces las redes eran el lugar en el que se polarizaba todo, que moría la política. Entonces, esos bandeos lo que explican es nuestra incapacidad de explicar lo que está sucediendo en la sociedad, más que una responsabilidad de las redes en lo que está sucediendo. También hay una cuestión que... Perdóname, discúlpame. ¿Se escucha bien? Sí, Ah, ok. Perdón, Luciano. Hay una cuestión de esas redes que hablamos, bueno, yo accedo y bueno, tengo una trascendencia, estoy en ese 10% o no, pero yo estoy ahí tuiteando casi que para Elon Musk, ahora se canceló, o estamos acá streameando para Jeff Bezos. O sea, esa es como una subfalacia también de esa independencia o de esa democratización. En realidad lo que entra ahí en debate es qué es lo público, ¿no? Porque el espacio público en el cual uno hablaba era espacio público. El ejemplo que yo ponía antes de la plaza, que es el ejemplo que se pone siempre en ciencias de la comunicación a la hora de pensar un ágora en el cual los ciudadanos van y participan. La plaza era pública, vos entrabas, salías, hablabas. Estos espacios simulan ser espacios públicos porque vos entrás, haces tu cuenta y la haces gratis y hablás, pero la verdad es que no lo son, con lo cual depende de una persona que baje una palanca y perdés todos tus seguidores, perdés todas tus cuentas. Entonces, ahí yo creo que no está resuelto y que en algún momento probablemente esa discusión, falta un montón para esa discusión porque tenemos otro montón de problemas antes, pero en algún momento esa discusión va a tener algún sentido, porque son espacios en los cuales los ciudadanos tienen una vida digital que... depende de la voluntad de una empresa de sostenerla o no. Entonces, está ahí medio difusa esa idea de qué es lo público y qué son espacios Pero digo, privados. el caso Trump es un caso paradigmático, ¿no? Que el tipo le bajaron las cuentas de Twitter, le cortaron esa exposición, digo, más allá de lo que uno piense o no. No sé si Twitter, el dueño de Twitter tenía la potestad de No, para mí, o sea, te puede caer muy mal Trump, pero es un delirio lo que pasó. Es un delirio que que una persona decida, bueno, Trump no habla más. Porque termina siendo un problema, porque hoy lo dicen por Trump y a vos te parece simpático que le suceda a Trump, pero lo pueden decidir por cualquiera. Con lo cual, esas exageraciones en relación a que empresas privadas definan cuáles son los límites de la conversación son un problema. Entonces, para mí ahí hay un debate que hay que dar, lo que pasa que no es el urgente. Claro, pero eso a la vez se contrapone con hasta dónde una empresa puede decir, bueno, todos tienen derecho a hablar, que se expandan los discursos de odio, que también traen sus consecuencias en la vida real y material. Hay como un agujero ahí. A mí también me pasó lo de Trump y me caí tan mal que por un momento dije, ahí tenés Trump, y después también lo reflexioné. Fue como, esperá, está esta empresa decidiendo quién habla y quién no. Pero a la vez esa empresa que, por más que no sea pública, tiene una función pública y no tiene algún tipo de responsabilidad en permitir los discursos de odio. Mira, va a ser muy naif lo que te voy a responder en esto. Pero para mí, el problema de los discursos de odio es que construimos sociedades injustas. Entonces, la forma de resolverlo no es en las redes sociales. Porque los discursos de odio se van a propagar de otra forma. Sí. Entonces, pedirle a las redes que administren eso es un problema porque les das la libertad de administrarlo como a ellas les parezca. Y censurar a quien a ellas les parezca y definir qué es discurso de odio
lo que a ella les parezca. Entonces, lo que a vos hoy te parece que es un discurso de odio y que tiene que ser regulado, el día de mañana puede ser algo que vos crees que tiene sentido, que es progresivo, que es revolucionario, y al mismo tiempo lo pueden cancelar. Claro. Entonces, para mí, la discusión es ¿por qué tenemos una sociedad que necesita generar discursos de odio para participar del debate público? ¿Por qué no construimos una sociedad más justa en la cual los discursos de odio se regulen en términos comunitarios, que sean los propios usuarios los que lo regulan? Y por eso te digo que es bastante naif mi respuesta. Claro, porque mientras vos construís ese mundo igualitario, después se juntan un par, se arengan entre ellos y van y terminan linchando a un grupo de personas, o matándola, o violándola, o... Mi problema con la regulación de las redes es que no resolves el fondo del problema, que es que hay un montón de gente que tiene niveles de frustración y de odio tan grandes adentro que habilita ese tipo de discursos. Entonces, para mí, lo que sí tiene sentido es la regulación propia de las comunidades digitales y construir comunidades digitales que se regulen y que no permitan ese tipo de... Siempre vas a tener discursos de odio, tratar de reducirlos, tratar de que sean las propias comunidades digitales los que lo regulan. Porque la otra respuesta es un problema, que es darle a las empresas la posibilidad de decidir qué es y qué no es un discurso de odio. No sé, han pasado cosas ridículas como Facebook censurando una publicación con un fragmento de la Constitución de los Estados Unidos, porque consideró que era discurso de odio, porque cuando se escribían esos textos eran textos mucho más picantes de lo que hoy se permite. Claro. Con lo cual, para mí eso termina siendo un límite medio complejo. Igual es un problema real. Yo la verdad que no creo hoy que los discursos de odio en redes sociales sean uno de los mayores problemas que tenemos. O sea, tenemos problemas mucho más graves en términos de la distancia que tiene la sociedad con la representación política, la distancia que tiene la sociedad con sus formas de canalizar la bronca. Perdón que te interrumpa, no, dale, sí. Porque me surgen a medida que te voy escuchando. ¿Vos dirías que las redes sociales cambiaron la forma de hacer política o que cambiaron la forma de comunicar la política o ninguna, o ambas? No, lo que sí tienen las redes sociales es que sintonizan muy bien con nuevos viejos tipos de liderazgos que tienen que ver más con estos liderazgos populistas, siendo medio difusos con el uso del término, pero con estos liderazgos que se conectan directo con la ciudadanía, que plebiscitan todo, con estos liderazgos carismáticos, emocionales. O sea, las narrativas de redes sociales sintonizan muy bien con esos liderazgos. O sea, favorece determinadas emergencias, digamos, la emergencia de determinados liderazgos en detrimento... En detrimento de otros que son lo que conocimos como el político profesional, racional, claro, saco o sea, y corbata. entre Lavagna y Milei, obviamente las redes sociales potencian más a Milei que a Lavagna. Exactamente, esos son como los extremos. Lo que vemos es que los dirigentes y las dirigentes tienden más a construir personajes y narrativas más vinculadas a ese tipo de conexiones que al político tradicional, racional, que te explicaba un programa de gobierno sentado en un escritorio. Pero yo cuando hablamos de esto pienso, las redes sociales priorizan eso y pareciera que nos olvidamos que los que priorizan eso son los usuarios de redes sociales, que son personas. Sí. De alguna forma, ¿o no? No, más o menos. Hay un tema también con la arquitectura de las redes. Okay. O sea, es cierto, pero la arquitectura de las redes está puesta en... las redes fueron diseñadas para fomentar las reacciones positivas, ¿no? Los corazoncitos, los me gusta, los retweets. Entonces, la arquitectura de la red dejó de lado el desagrado, y el desagrado se terminó manifestando en los comentarios. Entonces, cuando vos tenés una participación... El famoso, dejen de hablar de que lo van a hacer diputado un poco. Exactamente. Entonces, el botón de retweet, por ejemplo, es un botón que premia los discursos más a los extremos. Y más a los extremos porque vos buscás tener retweets y cuando... ¡Ay, es terrible! No, sí, pero ahí hubo un cambio de lógica también cuando se habilitó la función de citar tweet. Se habilitó directamente el linchamiento. O sea, a veces sí es para plantear una discusión pública, pero muchas veces pasa tipo... Cito tweet, contesto una pavada y que venga mi horda. Ahí sí está esa distancia entre ese 10% que mueve cosas y los que son horda que van a linchar en respuesta a esa propuesta de destrucción del que cita un tweet como delirando para que vayan tus seguidores. En vez de contestar, vamos a tener un debate, qué sé yo, contestame si querés y discutimos. Sí, lo que pasa es que la idea de debate en redes, o sea,
es difícil de sostener. O sea, los debates en redes son pocos. O sea, en líneas generales lo que más funciona es esto, ¿no? Es como la emoción a flor. Bueno, y ahí la red fue en el dispositivo, fue atrás de esa emoción, de te doy esta opción de citar tweet para habilitar la horda de odio. El me gusta no existía cuando arrancó Facebook. No es que Facebook llegó ya con el botón de me gusta incorporado. No recuerdo. El me gusta es bastante antiguo. Lo que después agregaron es los distintos tipos de reacciones que vos podías poner. Me enoja. Exacto. El me gusta es bastante antiguo y el me gusta en Twitter es desde los orígenes de la arquitectura de la red. El retweet no, el retweet lo agregaron después, el retweet se hacía manual. Pero en líneas generales, las redes, las redes son un espacio de premio y castigo. O sea, y si vos subís un tweet y no lo retuitea nadie, es una especie de castigo y vos lo que querés es que lo retuiteen. Sí. Y el éxito se mide en eso, con lo cual la tentación es a buscar mucho eso, y esa arquitectura de la red que te premia, lo que te obliga es a buscar contenidos que estén todo el tiempo siendo retuiteados, y la forma de conseguir eso muchas veces es ir hacia los extremos, ir hacia formas mucho más emocionales de comunicar, con lo cual esto que vos me preguntabas te diría, hay algo de los usuarios, pero también hay algo de la arquitectura de la red, que la arquitectura de la red premia ese tipo de contenido. Ahora, Luciano, hablamos mucho, y de hecho todas las preguntas que te hice tienen que ver en ese sentido de cómo las redes afectan o intervienen en el discurso político, en la construcción política, en la práctica política. Y a la inversa, digamos, ¿qué puede hacer la política sobre las redes? ¿Qué puede hacer el Estado con las redes si es que puede, debe, no corresponde? No, a ver, en principio el Estado sobre las redes nada. ¿No? No tiene ningún sentido, te diría. O sea, porque son espacios de conversación en los cuales corres el riesgo de, por resolver un problema puntual, llevarte puesto un montón de cosas que tienen que ver con la capacidad de los ciudadanos de participar públicamente. Porque las redes, está bien, es cierto, fomentan o alimentan ciertos tipos de discursos de odio, pero al mismo tiempo esas mismas redes son las que potencian movimientos como Ni Una Menos, ponele. O sea, y tratar de encontrar una solución al problema de los discursos de odio te puede hacer llevarte puesto un montón de experiencias que están buenas en redes y potenciaron movimientos que lograron transformación. Entonces, en líneas generales, para mí, lo que pueden hacer la política y los estados es tratar de construir conversaciones mucho más democráticas, humanas, mucho más de vínculos mucho más honestos entre ellos y la ciudadanía. Eso sería un primer paso. Un primer paso es pedirle a nuestros dirigentes que no sean trolls. O sea, cierta responsabilidad en términos de dirigentes, no en términos de regulación de la red. Se cancela la carrera de Fernando Iglesias. Estás pidiendo mucho. Pero, o sea, en términos de ciudadanía es mucho más potente eso que imaginar un Estado regulando las redes, porque no, aparte no funcionaría. Mira, acá justo llega un mensaje de una persona en el chat que vive en China, siempre nos comenta, dice: acá en China está todo súper regulado, de hecho no funciona ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni Google, porque infringen las leyes chinas y por eso hay que usar una VPN. Los chinos no las usan, solo los extranjeros. Y a veces se piensa que los chinos son bobos, que no critican al gobierno, y en sus propias redes se generan debates recandentes a favor o en contra del gobierno y sus medidas. Es decir, que esa regulación del Estado no... Es que los mundos... una cosa que pasa es que es muy difícil censurar en la era de las redes sociales. Porque la cantidad de herramientas que tenés para saltar esa censura es muy importante. La censura era mucho más potente cuando dependías del papel o cuando dependías de las ondas para llegar a una radio, una televisión. O sea, hoy por hoy es muy difícil esto. O sea, está censurada gran parte de los espacios digitales que conocemos en Occidente, en China. Se puede entrar por VPN, es mucho más difícil, pero se puede. Sí. O podés mandar mensajes medio cifrados en las redes que te permiten usar. Es realmente muy complejo censurar en esos espacios. Con lo cual, hacer un esfuerzo muy grande, ponerte en contra de la sociedad para lograr muy poquito, para lograr nada, y creo que lo aprendió Vélez, porque se acuerdan que había anunciado algo. Sí. O sea, no tiene sentido. O sea, hoy por hoy no tiene sentido. Tiene mucho más sentido decir, bueno, vamos a tratar de construir ámbitos y espacios de conversación
un toque más democráticos, vamos a tratar de que los dirigentes y las dirigentes participen del debate público sin violentarlo, sin fomentar el odio, que el Estado los regule. Es un poco desolador el panorama también. No tiene que ver con las redes sociales exclusivamente. No, el mundo. El mundo es desolador, exactamente. Te quería preguntar la cuestión vinculada a los datos, desde algo sin caer tampoco en la paranoia, ¿no? Y en la cosa apocalíptica. En este momento, por ejemplo, ¿mi celular me está escuchando? Es muy posible que sí. Es muy posible que sí. Y cuando yo no tengo activada, ¿me está viendo? Sí, evidentemente sí, porque yo hago así, se me... Lo de viendo es más complejo porque requiere un volumen de datos muy grande para no ver nada durante gran parte del tiempo. No, pero sí tu configuración habilita que identifique tu cara para destrabar, para desbloquearse. Vos le habilitas. Yo no se lo habilité eso, ponele. No, así que confío que no me está viendo. Igual, todas esas cosas que hacemos para evitar que tengan nuestros datos, en realidad nos dejan tranquilos a nosotros, pero ya después, te entrego. O sea, están bien todas las horas que no gastamos en leer los términos y condiciones, Sí, esas horas que totalmente. nos ahorramos y nos hacemos las manos y No sé, conviene. yo no debería recomendar no leerlas, pero en líneas generales, o sea... ¿Quién las lee, no? Porque aparte es muy difícil formar parte del mundo. Claro, O sea, ¿cuál es la ¿qué haces? alternativa? No me tenés gustan mail. estas bases y condiciones. Bueno, salite de Facebook. Claro, no tenés mail, no Claro. usas celular. Es cierto, lo podés hacer, podés tener un teléfono viejo. Pero perdón, ¿Facebook tiene más datos míos que el Estado Nacional Argentino? Depende, en línea general, depende qué. O sea, Facebook no sabe cuánto facturaste el año pasado exactamente. Pero capaz el Estado argentino tampoco, no te quiero meter en problemas. Pero sí, tienen, en términos de gustos y de emociones y de qué es lo que te toca la fibra, sí, sin duda. ¿Y tiene la capacidad de alterar mis comportamientos o solamente los estudia, digamos? Mira, si tuviera la capacidad de alterar tus comportamientos, vos creerías que Mark Zuckerberg es un genio y no crees eso. Un poco, No sabemos, un poco sí. Un poco. No, sí. digo, porque la conversación en líneas generales es, no, Facebook manipula a la sociedad. Si Facebook manipulara a la sociedad, Zuckerberg no tendría la mala prensa que tiene. Claro, él también Empecemos por ahí. abona mucho a sus críticos. O sea, pero tendríamos una imagen de él que sería una imagen distinta. O sea, es cierto que a partir de la cantidad de información que vos das algunas estrategias para llamarte la atención, para lograr algún tipo de conexión, para que vos le prestes atención a determinadas cosas, te enojes con determinadas cosas, te gusten determinadas cosas. Eso no implica que se puede modificar tu comportamiento, que se puede modificar necesariamente lo que opinas. En líneas generales, la mayoría de las veces las campañas con datos se utilizan para reforzar puntos de vista, porque nosotros nos vinculamos con la información de una forma en la cual reforzamos puntos de vista, no usamos la información para cambiar lo que pensamos. Pensamos y después consumimos información en función de eso. Entonces, son muy pocas las personas que dicen, bueno, salgo al mundo a ver qué opino, a ver, voy a leer todo y voy a formarme una opinión en función de lo que estoy... Lo malo es que mientras estás intentando sobrevivir en un mundo que te lo dificulta cada vez más, es un laburo extra, pero quizás se me ocurre que en este panorama, que es como, bueno, con las redes no se puede hacer nada, el llamamiento puede ser un poco a uno mismo intentar romperse en ese sistema de creencias que se arma tan sólido, intentar romperse a uno mismo y poder avanzar hacia otras. Pero no sé, quizás tiene un poco que ver con lo que hablamos de cómo domar el algoritmo. Eso que un poco es, quiero domarlo para ver lo que yo quiero ver, sea explotar granos o culos o lo que fuera, pero quizás en realidad hay que domarlo de alguna forma para poder ver otras cosas que no sean las que te confirman. Una de las cosas que sí podemos hacer en términos de usuarios es diversificar nuestra dieta informativa, diversificar las cosas que vemos o con las personas con las que conectamos. ¿Diversificar es tan sencillo como el Destape Infobae? ¿Eso es diversificar o eso no es diversificar? Es un primer paso a diversificar, pero sí, es hablar con gente distinta, es ponerle me gusta a cosas distintas. ¿Se puede confundir al algoritmo? No se lo puede confundir, pero vos lo que sí podés hacer es tratar de ampliar lo que te muestra. O tratar de ampliar las cosas con las cuales vos interactuás. Lo que no quiere decir que lo confunda. O sea, es muy difícil confundir, porque en líneas generales las estrategias de Big Data no trabajan sobre lo que haces, sino sobre lo que sos adentro tuyo. ¿Sí? O sea, esto me da muchos nervios. No, a ver, el ejemplo más simple es Spotify y la lista de fin de año de tus canciones. Sí. Vos en Instagram subís las cosas cool que escuchás. Y después llega fin de año y ¿Te gusta después- Pimpinela? ¿Te gusta Pimpinela? Entonces, eso es el algoritmo. ¿A quién no? Eso es un algoritmo. O sea,
en líneas generales no importa lo que la gente hace, sino lo que la gente cree, piensa. Entonces, vos podés creer que lo estás confundiendo, pero en realidad no, porque creer que lo estás confundiendo es subir a tu Instagram que escuchás, no sé, jazz sueco. Pero después, no, o sea, escuchaste Pimpinela 200 millones de veces y subiste una vez. En su momento, sueco, cuando Twitter no era tan botón, porque ahora viste que fabeas a alguien y eso le aparece en el tele a otro, y van a fabear a tal. En su momento, cuando vos coincidías con algo vergonzante, no lo retuiteabas, pero le metías un fab y decías, I feel you, bro. Con el fab. Ahora el fab te ventila también, pero en su momento funcionaba medio así como esto que decís del resumen de Spotify. Te diría que es muy difícil engañar por el volumen y por la cantidad de datos y por la cantidad de información que vos das sin darte cuenta. En líneas generales das muchísima más información sin darte cuenta que la que das dándote cuenta. O sea, los me gusta son una parte de la información, pero otra parte de la información es cuánto tiempo estás leyendo algo. Otra parte de la información es tus recorridos por la ciudad. Otra parte de la información es lo que vos hablás y decís. Y de hecho esto que vos decís de que a veces te conoce... te conoce por dentro. El ejemplo de Spotify también es buenísimo, de que te ofrece canciones que él piensa que te van a gustar, que vos no conocés quizás, y que muchas veces te gustan. O sea, el tipo te dice, mirá, yo creo que esto te va a gustar a vos, ¿entendés? Y por lo general son muy buenas esas listas. Sí, es que está construido en base a una cantidad de información que es imposible que vos proceses por vos mismo. Claro, o sea, claro. Vos solés mentirte a vos mismo y decís, no, voy a dejar de hacer esto, o voy a hacer esto, y en líneas generales... es mejor que terapia. Yo te preguntaba lo de qué puede hacer el Estado, no para que el Estado regule las redes, sino porque veo que las redes en tanto dispositivo de mercado son cada vez más potentes y los estados, quizás uno lo piensa en Rusia y no, pero por lo menos lo que tenemos cerca, están cada vez más flaquitos, ¿no? Tienen cada vez menos potencia y frente a eso el panorama me resulta un poco desolador. No, bueno, cuando me preguntaste por lo de los estados, arrancamos por el lado de temas de regulación. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, cuestiones vinculadas al uso de datos de los ciudadanos. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es cuestiones vinculadas al uso de datos en campañas políticas. Democratizar eso o hacerlo más parejo. Porque la verdad es que hoy hay una nueva riqueza que tiene que ver con aquellos que tienen acceso a datos y tienen capacidad de procesar datos para pensar estrategias de comunicación y aquellos que no. Así como se hacen reglas para que la inversión en una campaña sea más o menos... parecida o pareja o que no haya muchas desigualdades, se podrían pensar cuestiones vinculadas a que no haya demasiadas desigualdades en el uso de datos. Cuestiones vinculadas al uso de datos que hacen estas plataformas también. Eso no te metes en lo que hacen los usuarios con las plataformas, sino te metes con lo que hacen las plataformas con los usuarios. Claro. En esas cosas sí se podrían pensar algunas cuestiones. Lo cierto es esto que vos decís. Son empresas que son más grandes que los estados más grandes. Total. No es que son empresas que son más grandes que el estado argentino. No, claro. Hoy las carreras espaciales son entre dos multimillonarios, no es entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Exacto. Y la capacidad que tienen los estados en términos de demandarles a esas empresas es reducida. Por eso también son los ciudadanos y las ciudadanas las que tienen que poner eso en sus agendas. Claro. Porque con lo quilombo que tenemos parecería que falta. Exactamente. Lo que pasa es que a veces, con eso de que pareciera que falta, ¿no? Las redes, bueno, a la fila de las prioridades. Pero hoy cada vez es más, vos lo decías al principio, está cada vez más difuso esa barrera entre la vida real y las redes. Ya es cada vez más las dos cosas parte de lo mismo, ¿no? Sí, no hay una separación. No hay una separación. Es muy común eso de no importa el territorio y no importan las redes. Esas cosas no existen. O sea, sí. Somos seres que habitan esos dos espacios permanentemente. Y que no tiene un componente de clase. ¿Viste? A veces dicen, no, Milei tiene mucha representatividad en redes. Está bien, pero las redes las usamos todos, todo el tiempo. En La Matanza, en Recoleta y en Jujuy, o sea... No, y que seguramente un militante de base, mientras está, digamos, en el territorio en el que milita, puede estar con el celular también mirando un TikTok. Tal cual. Y que hay algo en ese traspaso, evidentemente, que es dificultoso. La gente tiene 1000 preguntas para hacerte. ¿Vos la pasaste bien acá? Muy. De forma tal que podemos llegar a invitarte de vuelta eventualmente. Sí, y podemos seguir conversando, porque me pregunta por Deep Web, Deep Fake, cosas que yo hasta debería estudiar un poco para preguntarte, porque si no estoy repitiendo y tengo miedo de ser troleado y estar preguntando de cosas que... Michotito. Que no, claro, exacto. Sí, no quiero ser el Michotito. Preguntale por Michotito Negro y Cabezón. No. Sí, perdón, Luciano. No, cuando quieran hacemos un
con respuestas y... Consultorio. Responde. Exactamente, consultorio. una consultoría, porque la verdad que es algo que nos afecta directamente, que uno está entre la no pasa nada o el apocalipsis paranoico de no, me están espiando todo. Claro, yo voy de un lado para el otro así como un punching ball, digamos. Y Acá me parece están los dos extremos, ¿no? tiene que haber, digamos, cierta tercera posición entre, bueno, con esto que está sucediendo tenemos que buscar la forma de, no digo usarlo a nuestro favor, pero bueno, que no nos pase por arriba por lo menos, ¿no? No, está muy bien. Encantado de volver cuando quieran. Excelente. Luciano Galup, volvemos a recomendar su libro Big Data y Política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Lo recomiendo mucho, sobre todo si a ustedes les interesan estos temas que nosotros tratamos bastante acá en Gelatina. Entiendo que el público que está ahora, la audiencia que está ahora en el chat discutiendo y comentando y preguntando, es un tema que le interesa, así que vuelvo a recomendar enfáticamente Big Data y Política, libro de Luciano Galup, que ha pasado hoy por Gelatina. Es el último invitado de este set, el último invitado Despedite del peluche que de este acabas de estudio. conocer. Este peluche se va. La próxima vez. Vengo sin camisa la próxima. No sube, No, no no sé, sube. la letra chica es que el peluche se va del escritorio, pero vos tenés que venir envuelto en el peluche en la próxima Una visita. camisa de No sé peluche. si Ahí vuelvo, se baja, ahí se baja. No cuenten conmigo. Luciano, te agradezco mucho y te vamos a volver a invitar Encantado. porque es un tema casi Apasionante. infinito. Dale, Infinito. encantado. Luciano Galup ha pasado acá por Gelatina.